Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Reciban un cordial saludo de mi parte. El día de hoy, continuando con nuestras clases de biología, vamos a desarrollar pues lo que vendría a ser en este caso el tema de la función respiración en los seres vivos, ¿no? Empezando pues de lo que vienen a ser los invertebrados, luego hablaremos en el caso de lo que vienen a ser los vertebrados, ¿de acuerdo? Entonces el día de hoy trabajamos función respiración. Ya saben que está a cargo de mi persona, ¿no? El profesor Alejandro Paucar. Muy bien, chicos. Entonces, sin quitarles más el tiempo, nos centramos de una vez en el tema del día de hoy y empecemos a trabajar. Bueno, aquí podemos ver la imagen de los pulmones del ser humano, así como de las estructuras de algunos invertebrados, ¿no? Como algunos insectos, arácnidos, que van a tener distintos órganos respiratorios. Listo. Sin más, empezamos a describir de una vez. Primero tendríamos que hablar en sí de lo que vienen a ser los procesos de respiración animal. Y tendríamos que mencionar que existen dos tipos de respiración animal. La directa, que es en el caso de animales bastante simples, donde el intercambio gaseoso es del medio ambiente a las células del organismo. O sea, en este caso, pues no habrán órganos respiratorios, habrán pues que los gases que permiten el proceso de la respiración pasarán directamente del medio ambiente a las células de los organismos animales, como por ejemplo los poríferos, ¿no? Y entonces la respiración es directa, ¿no? A través de célula, medio ambiente, célula. Y en el caso de la respiración indirecta, se da en animales de gran tamaño que poseen órganos especializados para realizar el intercambio gaseoso. Un claro ejemplo seríamos nosotros, que tenemos órganos especiales como nuestros pulmones y dentro de ellos pues estructuras bastante especializadas como los alvéolos pulmonares que van a permitir justamente dicho intercambio gaseoso. Muy bien, entonces conociendo los dos tipos de respiración, ahora ya podemos continuar y hablaríamos, por ejemplo, de lo que viene a ser, en este caso, la respiración primero de los invertebrados. Cuando hablamos de la respiración de los invertebrados, podríamos hablar en el caso de lo que vienen a ser los moluscos. En este caso de los moluscos, pues tienen una cavidad peleal y una cavidad neumostoma. Esta cavidad peleal o neumostoma, pues va a permitir justamente el proceso de respiración, ¿no? Vamos a ver que justamente va a tener un orificio respiratorio por donde ingresa el aire que va a permitir el intercambio gaseoso, pues esta especie de pulmón que lo tenemos aquí en la parte posterior, ¿no? En la parte posterior y superior de la estructura de estos moluscos, como por ejemplo el caracol. Entonces, teniendo este órgano, pues les permite la realización de lo que vienen a ser, en este caso, el intercambio gaseoso. En el caso de los anélidos, pues dice que la respiración es cutánea. Presentan una piel húmeda con un mucus protector que les va a permitir realizar el intercambio gaseoso directamente a través de la piel, por donde absorben el oxígeno y liberan el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces ese es el tipo de respiración en este caso denominada cutánea. Muy bien. Entonces ahí vamos a observar de que lo primero que pasa es que el oxígeno se disuelve en el mucus que recubre la piel, luego el oxígeno se difunde a través del proceso de difusión a través de la delgada piel, luego el oxígeno viaja a través de su sangre, o bueno, en este caso de su linfa, hemolinfa, porque ellos no tienen sangre, tienen hemolinfa, a través de sus vasos capilares. El oxígeno se difunde hacia todas las células y finalmente todas las células luego liberan producto de su respiración celular desechos como lo que vendría a ser en este caso el dióxido de carbono que luego será expulsado a través de la misma piel. Así como hemos visto en el caso de lo que son los moluscos y los anélidos, también podríamos hablar en este caso de lo que vienen a ser los artrópodos. Los artrópodos pues tienen una respiración traqueal. En cambio, bueno, dentro de los artrópodos pues están los insectos, también están los arácnidos, que van a presentar una especie de filotráqueas, al cual también se le conoce como pulmón en forma de libra. Bueno, primero, en este caso vamos a observar que en el caso de los insectos, pues en la parte posterior de lo que viene a ser su estructura vamos a encontrar orificios, que va a ser el orificio denominado estigma.
y este estigma pues va a tener todo un conducto y una ramificación que se le va a denominar tráquea y se va a ramificar hasta los tejidos y a cada una de las células que los constituyen, permitiéndoles pues obtener oxígeno, ¿no? A este tipo de respiración se le denomina respiración traqueal. Ahora, si quisiéramos pues hablar de lo que vienen a ser los arácnidos, pues aquí podemos ver que en este caso los arácnidos tienen uno encima de otro, se le denominan filotráqueas y este filotráqueas también se le denomina pues lo que viene a ser un pulmón en forma de libro, ¿de acuerdo? Entonces esa sería pues la respiración a lo que vienen a ser los artrópodos. En el caso de los equinodermos, pues presentan las branquias dermales para el intercambio gaseoso, ¿no? Estas branquias dermales pues permiten absorber el oxígeno y liberar el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? De tal manera pues se permite la realización del intercambio gaseoso y estos gases como el oxígeno pues llegarán a todas las células para que cada célula realice su proceso de respiración celular y luego recogerá pues el CO2 que luego será expulsada por los pies ambulacrales o también por las mismas branquias dermales. Pasamos a lo que viene a ser la respiración de los vertebrados. Y en el caso de los invertebrados que no hemos mencionado, tendríamos que recordar que su respiración en este caso ya sería directa, entonces el intercambio gaseoso se da directo de células al medio ambiente y de medio ambiente a células. Pero para poder hablar ahora de la respiración de los vertebrados, primero hablaríamos con lo que viene a ser el caso de los peces. Como sabemos todos, los peces pues respiran a través de lo que viene a ser las branquias. En este caso, pues las branquias, dicho sea de paso, van a estar formados por filamentos branquiales por los cuales va a pasar el agua. Y dicho sea, a partir de lo que viene a ser el agua y las pequeñas burbujas de oxígeno disueltas en estas, pues estas branquias dermales van a tener la capacidad de filtrar y absorber las burbujas de oxígeno que se irán directamente hacia lo que van a venir a ser el flujo de lo que va a venir a ser la sangre, ¿no? A los vasos sanguíneos. Entonces, por la boca entra el agua y el agua luego sale por las branquias y a través de este proceso el agua va a permitir el oxígeno que está disuelto en ella ser captado por las branquias y que ese oxígeno pase a los vasos sanguíneos para que luego la sangre lo distribuya y reparta a nivel de todos los tejidos que conforman parte del pez y al mismo tiempo pues se pueda distribuir a nivel de todas las células que constituyen parte de estos peces. Por otro lado, en el caso de los anfibios, bueno, tenemos que mencionar que los anfibios, dicho sea de paso, de vida doble, ¿no? Pues cuando eran recién renacuajos, pues tenían branquias igual que los peces, pero a lo largo de su maduración, pues llegan a tener pulmones. Y su aparato respiratorio estaría formado por una bucofaringe que se infla de una gran manera, que les permite justamente almacenar aire y es por eso que pueden vivir durante bastantes tiempo bajo el agua sin salir o tener la necesidad de respirar. Tienen un pulmón en forma de saco y también tienen una piel húmeda, que dicho sea de paso, es lo que les garantiza a ellos poder seguir respirando bajo el agua. Esta piel húmeda también podemos mencionar que le permite capturar pues las burbujas de oxígeno y realizar una respiración cutánea. O sea, también respiran a través de la piel. Habitualmente esto lo utilizan cuando se meten al agua y cuando salen a la superficie pues respiran a través de sus pulmones como todos los organismos terrestres. Por eso se llaman anfibios. ¿No? Doble vida, ¿no? Tienen vida terrestre y vida acuática. Bueno, en el caso de las salamandras, que también son anfibios, aquí tenemos pues lo que vendrían a ser sus pequeños pulmones, ¿no? Listo. Cuando hablamos de lo que vienen a ser las aves, perdón, primero los reptiles. Los reptiles, bueno, pues aparte de tener todos sus órganos respiratorios, pues van a tener también lo que va a venir a ser prolongaciones en lo que van a venir a ser sus pulmones, ¿no? Van a tener, por ejemplo, lo que van a ser las interdavicular impar, que van a ser estas estructuras acá, ¿no? Lo que van a ser también sus prolongaciones, ¿no? Del pulmón hacia el abdomen, ¿no? También van a tener prolongaciones torácico posterior, también torácico anterior hacia adelante. Y estos pulmones especializados de los reptiles en realidad tienen tantas prolongaciones porque esto les va a permitir almacenar grandes cantidades de aire.
aire que en sí va a ser fundamental, ya que muchos de estos reptiles también tienen pues vida acuática. Bueno, en realidad necesitan salir a la superficie para poder respirar, pero van a poder aguantar la respiración inclusive durante horas, como muchos caimanes y cocodrilos, inclusive muchas serpientes que van a aguantar sin respirar bajo el agua durante un espacio de tiempo bastante prolongado. Y lo hacen gracias a todas las prolongaciones que podemos observar en sus pulmones. ¿De acuerdo? Entonces les da una mayor capacidad respiratoria, permitiéndoles estar en un medio acuático durante bastante tiempo. En cambio, en el caso de las aves también hay prolongaciones en sus pulmones, pero a estas prolongaciones se les denomina sacos aéreos. Y en realidad, estos sacos aéreos, que dicho sea de paso, también permiten almacenar oxígeno. Uno, cuando las aves vuelan a una mayor altitud hay menor presencia de oxígeno, pero también cumplen un rol importantísimo ya que permiten aligerar el peso del cuerpo para que justamente las aves puedan volar. Entonces, tienen un pulmón con estructuras especializadas como los sacos aéreos que les permiten aumentar tanto la capacidad respiratoria, asimismo también como aligerar el peso del cuerpo para que puedan realizar justamente sus vuelos. Y bueno, y cuando hablamos de los mamíferos, pues obviamente un claro ejemplo va a ser mencionar al ser humano, ¿no? Dicho sea de paso, tenemos que mencionar el aparato respiratorio, en este caso, que va a estar conformado por un conjunto de órganos encargados de conducir el aire y de realizar el denominado intercambio gaseoso entre el alveolo pulmonar y los capilares sanguíneos. Bueno, en nuestro aparato respiratorio está conformado por las vías respiratorias y los pulmones. Acá vemos nuestras vías respiratorias que empiezan en las fosas nasales, pasan a través de la faringe, a través de la laringe, la tráquea, se distribuye a través de los bronquios, en los bronquiolos, que son ramificaciones que se van haciendo cada vez más pequeñas hasta llegar a los alveolos, pero esto ya en el interior de nuestros pulmones. Y en los pulmones pues estarán estas estructuras denominadas alveolos pulmonares, que conjuntamente con nuestros vasos sanguíneos serán responsables del proceso del intercambio gaseoso. En primer lugar, tendríamos que hablar de la caja torácica. La caja torácica, bueno, pues en este caso decimos que el sistema respiratorio está alojado en la cavidad torácica, justamente protegiéndolo, ¿no? Y recubriendo estos órganos blandos. Esta caja torácica que la vemos acá, pues está conformado por la columna vertebral hacia la parte posterior, las clavículas en la parte superior, el omóplato hacia la parte posterior formando parte de nuestra espalda, ¿no? El esternón, que sería el hueso medio, y las costillas que están rodeando y envolviendo y protegiendo a estos órganos blandos como nuestros pulmones. Por otro lado, también mencionaríamos ahora a las vías respiratorias y luego hablaremos de los pulmones. Lo primero que podríamos mencionar de las vías respiratorias, tendríamos que empezar por las fosas nasales. Diríamos que las fosas nasales son dos cavidades que se encuentran divididas entre sí por el denominado tabique nasal. Se comunica con el medio externo a través de las narinas, que son los dos orificios de nuestra nariz, y por la parte posterior se comunica con la faringe a través de lo que vendrían a ser las coanas, que son estas terminaciones de nuestras fosas nasales, ¿no? Y acá ya estaría la faringe. Bueno, en el inicio o en la parte fronteriza entre las fosas nasales y la faringe, pues se encuentra el orificio de la trompa de Eustaquio, que permite comunicar a nuestras vías respiratorias con nuestros canales auditivos. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos que mencionar de que en nuestras fosas nasales vamos a encontrar en este caso lo que van a venir a ser las terminaciones nerviosas, que nos van a permitir tener el sentido de la olfacción, ¿no? O sea, tener el sentido del olfato. A esta porción donde están distribuidas todas estas terminaciones nerviosas o ramificaciones nerviosas, donde están las células quimiosintéticas que nos permiten, ¿no? O quimioreceptoras que nos permiten captar los estímulos olfatorios, vamos a conocerlo como pituitaria amarilla. Entonces, en nuestra cavidad nasal vamos a encontrar dos pituitarias. La pituitaria amarilla, que nos permite captar lo que va a venir a ser la olfacción, y por la parte baja, dice, las coanas, vamos a encontrar otra pituitaria. En realidad, estas pituitarias son mucosidades, ¿de acuerdo?
La pituitaria amarilla es la mucosidad que recubre y envuelve las ramificaciones nerviosas que nos permiten captar el sentido del olfato, y la pituitaria roja, que está más hacia abajo en las coanas, pues es una mucosidad que nos permite acondicionar el aire. ¿Qué es acondicionar el aire? Pues dice, va a humedecer el aire, lo va a calentar, o sea, lo va a acondicionar para que pueda entrar a nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces hay dos tipos de pituitaria. Hacia arriba la pituitaria amarilla, hacia abajo la pituitaria roja. La pituitaria amarilla recubre y protege a las ramificaciones nerviosas de la olfacción, y la pituitaria roja acondiciona el aire. Por otro lado, también vamos a ver que por encima de lo que va a venir a ser, en este caso, lo que vendría a ser el hueso etmoides, vamos a encontrar que van a haber cavidades. Estas cavidades son los senos paranasales. Por ejemplo, está el seno frontal, el seno esfenoidal, ¿no? Y todos ellos, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí es donde realmente se produce lo que viene a ser la mucosidad, que luego baja a la nariz y nos ayuda y nos permite justamente a uno, calentar, humedecer, y aparte de eso también pues nos ayuda a capturar partículas de polvo, microorganismos que se quedan adheridos a él y ya no ingresan al interior de nuestras vías respiratorias. Son los senos paranasales, ¿de acuerdo? Cuando se produce una infección en estos senos paranasales nos da la denominada enfermedad de la sinusitis, ¿no? Habitualmente producida por bacterias cuando llegan a estos senos y producen pues una mucosidad de color verdosa, toda fermentada, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Por otro lado, también tenemos que mencionar que estas fosas nasales, sus funciones son: filtran y calientan y humedecen el aire, ¿no? O sea, se le denomina acondicionamiento del aire, realizado por la pituitaria roja, y el otro que captan los estímulos olfatorios, realizado por la pituitaria amarilla. ¿Ya? Muy bien. Habiendo hablado de las fosas nasales, ahora podemos hablar de la faringe. La faringe dice que es un conducto músculo membranoso que se comunica con las fosas nasales, con la boca, con la laringe y con el esófago. Por eso podríamos decir que en este caso la faringe va a ser un órgano mixto, porque así como va a permitir lo que va a venir a ser funcionamiento dentro de lo que es el aparato respiratorio, también ya lo habíamos visto, creo que también participa pues en lo que viene a ser el aparato digestivo. Podemos dividir a lo que va a venir a ser la faringe en la nasofaringe, en la orofaringe y la laringofaringe. Son tres porciones. La nasofaringe es la porción que se permite comunicar a la faringe con las fosas nasales. ¿De acuerdo? En este caso, pues en esta nasofaringe, pues vamos a encontrar lo que va a venir a ser el cornete superior, el seno esfenoidal, la apófisis maxilar, el bunete o palatine, ¿no? Y también está pues ahí el orificio de la trompa de Eustaquio, ¿no? Que justamente llega y comunica nuestros conductos auditivos con las vías respiratorias. La orofaringe es la porción de la faringe que se comunica con la cavidad bucal, ¿no? Ahí está pues más que otra cosa la lengua, ¿no? O la base de la lengua, ¿no? El inicio de la lengua. Y luego tenemos a la laringofaringe, que es la porción de la laringe que se comunica con la laringe, faringe y laringe. Habitualmente siempre hay una confusión. Faringe, no te olvides, con F, órgano mixto, tanto para la respiración y la digestión. Y laringe, órgano netamente respiratorio, tiene forma de embudo. Muy bien, entonces esta laringe se comunica, o perdón, la faringe se comunica con la laringe, formando la laringofaringe. Y bueno, pues acá también encontramos el epiglotis, ¿no? Órgano importante para la deglución. Cuando nosotros pasamos el alimento aplasta la epiglotis baja y cierra la entrada hacia las vías respiratorias y permite el paso directo hacia el esófago, que está hacia acá atrás, ¿no? Llevando y conduciendo el alimento hacia el estómago. En este caso tendríamos que mencionar que en esta porción de la laringofaringe también está pues la porción de comunicación con lo que vendría a ser el esófago. Entonces serían las tres regiones que van a conformar parte de esta vía respiratoria denominada faringe. Recuerda que es una vía mixta. Luego ya vemos a la laringe. No te olvides que la laringe se comunicaba con la faringe. Decimos que la laringe es un órgano cilíndrico, un músculo cartilaginoso que se comunica con la faringe, ¿no? Y al mismo tiempo por la parte inferior se comunica con la tráquea. La laringe presenta pliegues
en su interior, que están conocidos con el nombre de cuerdas vocales, ¿no? Y el espacio comprendido entre estas cuerdas vocales se va a denominar glotis. Ahora, vamos a observar, pues este es un órgano formado por muchos cartílagos, también por músculos, como podemos observar. En realidad dice que son un total de 9 los cartílagos que lo forman. Uno de ellos es el epiglotis, que es el que permite cerrar las vías respiratorias cuando pasa el alimento. Luego está el más grande de los cartílagos, que es en este caso el cartílago tiroides. Este cartílago tiroides, también conocido como la manzana de Adán, ¿no? Aquí está justamente, lo vemos desde adelante, que lo vemos desde dentro. Y habrán otros cartílagos, como por ejemplo en este caso los corniculados, que van a ser pues dos cartílagos pequeñísimos, hay un par. Luego tenemos los cuneiformes, que van a ser medios curvos, como podemos ver, también pequeñísimos. Y los aretinoides, que van a ser estos de acá, más en este caso planos, ¿no? Y en su conjunción todos ellos estarían formando nuestra laringe, perdón, ¿no? Y el cricoides, que también lo vemos acá, ¿no? Pero no te olvides que la manzana de Adán está formada por los tiroideos. Ahora los insertamos unos con otros y dan esta apariencia o este aspecto que se puede observar aquí claramente. No te olvides que en el interior de esta laringe pues vamos a encontrar las cuerdas vocales, donde vamos a encontrar cuerdas vocales, las cuerdas vocales falsas, que son estos pliegues bastante gruesos, poco móviles, realmente no producen sonido, por eso se llaman cuerdas vocales falsas. Y por aquí encontraremos las cuerdas vocales que se les denomina cuerdas vocales verdaderas. Son bastante delgadas, frágiles, y estas al vibrar son las que nos permiten emitir pues justamente la capacidad de poder hablar, ¿no? El sonido que luego sale y cuando lo modulamos en la boca conjuntamente con la lengua, pues produce el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces ahí están nuestras cuerdas vocales, ¿sí? Entonces ya sabes que ese espacio intermedio, o el espacio medio de las cuerdas vocales, ese espacio vacío se llama glotis. Muchas veces lo confundimos con la epiglotis. La epiglotis es un cartílago que cierra las entradas hacia la laringe cuando pasamos el alimento, mientras que el glotis es el espacio intermedio entre nuestras cuerdas vocales. ¿Ya? Muy bien. Conociendo la laringe, pues vamos a ver de que este luego se comunica con la tráquea. La tráquea es un órgano tubular fibrocartilaginoso que se comunica con la laringe y con los bronquios. Aproximadamente mide 12 centímetros de largo, 2 centímetros de diámetro y presenta de 16 a 20 anillos cartilaginosos, ¿no? Que resulta de la bifurcación de la tráquea en lo que va a venir a ser el cartílago carina, ¿no? Y a partir del cartílago carina ya se ramifica en lo que vienen a ser los bronquios. Este cartílago carina se va a bifurcar, dando origen al bronquio hacia el lado derecho y el bronquio hacia el lado izquierdo. Entonces ahí tenemos la tráquea. Bueno, van a ser anillos, semianillos, ¿no? Porque en realidad dice que no son anillos completos, sino anillos medios, ¿no? No te olvides que su diámetro son de 2 centímetros. Entonces, esta es una vía respiratoria que permite llevar y acondicionar el aire también, ya que tiene pues epitelio ciliado, que permite muchas veces capturar las pequeñas partículas de polvo, microorganismos que se pudieron haber filtrado. Y por ende se va a dividir para poder ramificarse e ingresar hacia nuestros pulmones. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, de ahí nos toca hablar de lo que vienen a ser los bronquios. Los bronquios dice que resultan de la bifurcación de la tráquea. Cada uno ingresa a un pulmón y se clasifican en bronquios extrapulmonares, que es la porción que todavía se puede observar fuera del pulmón, y los bronquios intrapulmonares, que van a ser de dos tipos, lobares o secundarios y los segmentarios o terciarios. Los lobares o secundarios son la primera ramificación de los bronquios, que se dividen en dos nada más, y luego ellos se van a dividir en lo que van a venir a ser los terciarios. Y luego los terciarios ya se dividen en los famosos bronquiolos, que serían ramificaciones mucho más pequeñitas. ¿De acuerdo? Entonces acá tendría un bronquio extrapulmonar. Su primera división serían los bronquios lobares o secundarios y la segunda ramificación serían en este caso, segmentarios o terciarios, ¿no? Entonces acá está bronquio extrapulmonar, los lobares
segunda ramificación y la tercera ramificación los segmentarios. Y luego ya se convierten en lo que vienen a ser los bronquiolos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, podemos mencionar, dice que el bronquio izquierdo y el bronquio derecho se van a diferenciar. La diferencia dice que es que mientras que el bronquio derecho, dice, es más cortito, como podemos observar claramente en la imagen, el bronquio izquierdo es mucho más largo. ¿De acuerdo? Otro, el bronquio derecho, a pesar de ser más cortito, pero dice que es más ancho, mientras que el bronquio izquierdo es más largo, pero es más delgado. Y la última característica que los diferencia, dice que el bronquio derecho es más vertical, o sea, está más parado, mientras que el bronquio izquierdo es más horizontal, o sea, está más echado. ¿De acuerdo? Esas son dos características, o bueno, tres características que permiten diferenciar al bronquio derecho del bronquio izquierdo. Muy bien, como íbamos a hablar de los bronquios, ahora nos toca hablar de los bronquiolos. Estos bronquiolos, como podemos observar claramente en la imagen, pues se van a ramificar de una gran forma en el interior de nuestros pulmones, llegando a producir conductos cada vez y cada vez más pequeños, ¿no? Y más delgados. Dice que los bronquiolos resultan de la ramificación de los bronquios segmentarios, también conocidos como bronquios terciarios, ¿cierto? No presentan cartílago ni glándulas. Los bronquiolos ingresan hasta los denominados lobulillos pulmonares, en cuyo interior se divide en bronquiolos terminales. La principal función de los bronquiolos es llevar y conducir pues también el aire hasta los denominados lobulillos pulmonares, ¿no? Donde ya justamente vamos a encontrar a los famosos alvéolos pulmonares que realizarán el intercambio gaseoso. Como ya hemos hablado ahora de todas estas vías respiratorias, ahora nos toca hablar de lo que vienen a ser los pulmones. Los pulmones dice que son órganos blandos, esponjosos, elásticos, responsables de la oxigenación de la sangre. Se alojan en nuestra cavidad torácica y están por encima del músculo diafragma, uno de los músculos más importantes durante el proceso de la respiración, ¿no? Para ser más específicos en la inspiración. El espacio comprendido entre ambos pulmones se le conoce como mediastino. Entonces, este espacio intermedio entre nuestros dos pulmones es el mediastino. Hay que recordar eso. ¿De acuerdo? Podemos observar claramente, dice que nuestros pulmones no van a ser idénticos, van a tener diferencias. Por ejemplo, el pulmón derecho va a tener 1, 2, 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo solamente va a tener 2 lóbulos, como podemos observar claramente acá. El derecho tiene el lóbulo superior, ¿no? También tiene en este caso lo que vendría a ser el lóbulo medio y tendría lo que es el lóbulo inferior, ¿no? Mientras que en el caso del pulmón izquierdo tan solo tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Las líneas de separación se les denomina cisuras, pues en el lóbulo derecho pues está la cisura horizontal y también la cisura oblicua, mientras que en el en el pulmón izquierdo solamente hay una cisura oblicua. Vamos a ir conociendo al detalle las características de los pulmones. Primero, tendríamos que mencionar que el peso de los pulmones varía. El pulmón derecho dice pesa aproximadamente unos 600 gramos, mientras que el pulmón izquierdo tan solo unos 500 gramos. Esto va a tener bastante relevancia en función también a las medidas que ahorita vamos a conocer. Primero, el color de los pulmones. Cuando somos fetos dice que es de color rojo. Cuando somos recién nacidos, neonatos, es de color rosado. Cuando somos adultos ya es de color gris y cuando estamos ancianos es de color negruzco. Esto es por el uso y por los mismos gases con contaminación que nosotros vamos respirando en el transcurso de nuestras vidas. Las dimensiones. El pulmón derecho mide 25 centímetros de largo por 16 centímetros de ancho y 10 centímetros de grosor, mientras que el pulmón izquierdo mide 25 centímetros de largo, 16 centímetros de ancho y solo 7 centímetros de grosor. Y aquí también podríamos demostrar la diferencia de pesos también en función a la diferencia de tamaños. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, pues dice que nuestro corazón se ubica en la línea media, ¿no? De nuestro cuerpo, la línea media torácica, pero dice que 2/3 del corazón están inclinados hacia la izquierda y 1/3 del corazón está inclinado hacia la derecha. Entonces eso significa que el que recubre la mayor parte del corazón es el pulmón izquierdo.
y es por eso que tiene que ser ligeramente más delgado para que justamente no se estorbe con nuestro corazón. Y es por eso que también los pesos van a variar entre uno y otro de nuestros pulmones. ¿De acuerdo? Bueno, pues tiene forma piramidal con un vértice superior y la base inferior. Presentan tres caras: las caras costales, que dan justamente a nuestras costillas, la cara mediástica, que da a la parte media, que es el mediastino, y la cara diafragmática, que da hacia la parte de abajo de nuestros pulmones, ¿no? Que justamente está en contacto con el músculo diafragma, ¿no? Que es un músculo importantísimo en la respiración. Las cisuras: el pulmón izquierdo tiene dos, la mayor que se llama oblicua, ¿no? En este caso el izquierdo solamente pues una sola, ¿no? Y el pulmón derecho, la cisura mayor que es la obliqua y la cisura menor que es la horizontal. Presentan los lóbulos, en este caso nuestro pulmón derecho va a tener pues 3 lóbulos y 10 segmentos en esos 3 lóbulos, y el pulmón izquierdo va a presentar solo 2 lóbulos y 8 segmentos. La unidad anatómica de los pulmones son los denominados lobulillos pulmonares, que van a contener en su interior a los famosos alvéolos pulmonares, que ya los vamos a pasar a conocer dentro de un momento. Existen aproximadamente 3 millones de alvéolos entre ambos pulmones, ¿no? Los alvéolos están rodeados por una gran cantidad de capilares, entre los cuales se realiza la famosa hematosis. ¿Y qué es la hematosis? El denominado intercambio gaseoso, donde ingresa el oxígeno a la sangre y el CO2 sale de la sangre para ser expulsado al medio ambiente. Aquí vemos a nuestro pulmón, vemos la diferencia entre los dos pulmones. Este está formado por 3 lóbulos, el otro solo por 2, ¿cierto? Ahí están las cisuras que lo dividen: cisura obliqua en el izquierdo, cisura horizontal en el derecho y también cisura oblicua en el derecho. Por otro lado, se divide en 3 lóbulos y 10 segmentos, se divide en 2 lóbulos y 8 segmentos. También es importante mencionar que nuestros pulmones están rodeados y envueltos por una bolsa que los cubre y los protege, que se va a denominar pleura. Este pleura pues va a estar formado por 2 capas, una capa externa que se denominará pleura parietal y una capa interna que se denominará pleura visceral. Y entre ambos pleuras pues habrá un espacio interpleural donde va a haber líquido, ¿no? En este caso pues agua, que justamente es el que amortigua pues a nuestro pulmón de que pudiera pues golpearse, chocarse y entrar en contacto con lo que vendría a ser nuestro corazón. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides que la envoltura de los pulmones se llama pleura, formado por el pleura parietal y el pleura visceral, y en medio el espacio pleural conteniendo líquido que permite o evita o amortigua el contacto de los pulmones con los órganos que estén a su alrededor. Cuando hablamos de lo que son los pulmones, podemos observar aquí que justamente estos pulmones se han ramificado hasta las ramificaciones más delgadas, que serían los bronquiolos, que van a llegar e introducirse en los sacos alveolares o lobulillos alveolares. Estos sacos alveolares están formados por una gran cantidad de alvéolos pulmonares, como si formaran un racimo de uvas, bastante similar como podemos observar. Entonces, de aquí podemos decir, de esos bronquiolos que llegan hasta los sacos alveolares, podemos decir que los bronquios se dividen y se ramifican en tubos cada vez más finos, que finalmente acabarán en los denominados sacos alveolares, ¿no? Pero también vemos que alrededor de estos pues están ramificando lo que son vasos sanguíneos como venas y arterias pulmonares. Ahora vamos a hablar de los alvéolos pulmonares. ¿Qué podemos decir de los alvéolos pulmonares? A ver, podemos ver claramente en la imagen que cada uno de los alvéolos también está siendo pues recubierto por los vasos sanguíneos, como se puede observar claramente en la imagen, ¿no? Podemos decir de los alvéolos pulmonares que son pequeñas bolsas con paredes extremadamente delgadas, rodeados por finos capilares sanguíneos, localizados al final de los bronquios más finos y delgados. En ellos se lleva a cabo lo que va a venir a ser el intercambio gaseoso. Cada uno de estos alvéolos, que está representado por cada una de estas pequeñas esferas, está formado por 3 tipos de células: los neumocitos unos, que son células epiteliales planas y las más abundantes de la pared alveolar. Entonces, estos neumocitos unos forman las paredes de nuestros alvéolos.
Los neumocitos 2, que son células epiteliales cúbicas, que su función es producir sustancia surfactante que evita el colapso del alveolo. Entonces, como estas tienen paredes extremadamente delgadas, muy finas, para que justamente no se rompan y no se puedan, pues, justamente colapsar durante un proceso de inspiración-expiración, pues están los neumocitos 2 que fabrican esta sustancia surfactante que le da resistencia a las paredes de los alveolos pulmonares. Y por último también encontramos al macrófago alveolar, que, bueno, en este caso tiene la función defensiva. Mediante la fagocitosis se va a tragar a microorganismos y algunas partículas extrañas que pudieran haber llegado o ingresado hasta nuestros alveolos pulmonares. Entonces el macrófago alveolar es el agente de protección de nuestros alveolos pulmonares. Podemos ver cómo es el proceso del intercambio gaseoso. En estos alveolos pulmonares va a ocurrir lo siguiente. Pues podemos mencionar que a través de nuestras vías respiratorias ingresaron por la nariz, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, hasta los bronquiolos, llegaron lo que venía a ser el oxígeno que hemos inspirado y ese oxígeno finalmente llega hasta el alveolo. El oxígeno atraviesa las paredes del alveolo y va hacia la sangre, mientras que la sangre contaminada que había traído el CO2, ese CO2 atraviesa las paredes de los alveolos y ese CO2 será expulsado a través de todas nuestras vías respiratorias al medio ambiente. Este fenómeno que estamos observando acá, donde podemos observar puntos rojos y puntos azules, los puntos rojos representan oxígeno, mientras que los puntos azules representan el CO2. Este fenómeno es el denominado intercambio gaseoso, también conocido como hematosis, ¿no? Donde bien claro nos dicen la pared de los alveolos es muy fina y favorece el intercambio de gases a través de un mecanismo que se le denomina difusión. ¿Qué dice? Los gases pasan por difusión de una zona donde está más concentrado a donde la concentración es menor, como en este caso. Aquí hay más concentración de oxígeno y la sangre está con poco oxígeno, pues el oxígeno pasa de donde está muy concentrado a donde hay menor concentración. Y lo mismo acá, como esta sangre está trayendo mucho CO2, entonces el CO2 pasa de donde están muy concentrados hacia donde hay menos concentración, que sería el interior del alveolo. Entonces el oxígeno, al haber ingresado a la sangre, pues la sangre lo devolverá a través de todos sus conductos hasta el corazón y luego el corazón bombeará impulsando sangre con oxígeno a todo el cuerpo para que el oxígeno sea distribuido a todas las células de nuestro organismo y puedan realizar sus procesos de respiración celular. Luego las células producen sus desechos y esos desechos son conducidos a través de los vasos venosos a el corazón para que el corazón luego impulse esta sangre contaminada con CO2 a los pulmones y en los pulmones pues ese CO2 sea expulsado hacia el exterior de nuestro cuerpo a través del intercambio gaseoso que acabamos de mencionar. Por eso nos dice la sangre llega a los alvéolos cargadas con CO2 que pasa hacia los alvéolos pulmonar para ser expulsados al exterior, ¿no? A la sangre llega el oxígeno inspirado. ¿Vieron? Ese es el proceso del intercambio gaseoso. Un resumen del proceso del intercambio gaseoso. A ver, a través del alvéolo nosotros absorbemos oxígeno. Luego ese oxígeno es a través de los vasos sanguíneos distribuido y repartido a todas las células y a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Todas las células de nuestros tejidos producen sustancias de desecho, como el CO2, que luego será enviado hacia los alvéolos para ser expulsado. La ventilación pulmonar. Cuando hablamos de la ventilación pulmonar tenemos que mencionar dos procesos, el proceso de inspiración y el proceso de expiración. La inspiración es cuando absorbemos todo el oxígeno posible para que llegue a nuestros pulmones y la expiración es cuando expulsamos el dióxido de carbono, que sería el desecho de los procesos respiratorios de nuestras células. Podemos observar que en la inspiración crece nuestra caja torácica y en la expiración más bien crece la cavidad abdominal. Bueno, eso lo vamos a explicar ahorita dentro de un rato en un esquema. La ventilación pulmonar está realizada gracias a los músculos del cuello, como el esternocleidomastoideo. También participan músculos de los hombros, como el deltoides. También encontramos a los músculos intercostales, que están justamente, como dice su nombre, al costado de nuestras costillas o entre nuestras costillas. Y los músculos abdominales, que también trabajan. Pero dentro de todos estos músculos que participan en la ventilación pulmonar, pues el que va a realizar el mayor trabajo va a venir a ser el diafragma.
¿De acuerdo? Músculo que se encuentra debajo de nuestros pulmones y que permite justamente ayudarnos a realizar los procesos de inspiración y expiración. Acá están todos esos músculos, como podemos ver, los intercostales, el músculo del cuello, como el esternocleidomastoideo, ¿no? Y aquí vemos pues el músculo de color azul que vendría a ser nuestro diafragma, ¿no? Un músculo debajo de los pulmones que nos ayuda a inspirar cuando se contrae y expirar cuando se relaja. ¿Mm? Entonces ya sabes, es contracción en el proceso de inspiración y relajación en el proceso de expiración. Aquí en este esquema vamos a poder entender un poquito mejor la ventilación pulmonar. A ver, lo vamos a dividir en dos, inspiración y expiración. Primero, ¿qué pasa durante la inspiración? ¿En qué es? Consiste en la entrada de aire. ¿Por qué se produce en la inspiración? Se va a producir por la contracción. Se va a contraer el músculo diafragma, se va a contraer los músculos intercostales. ¿De acuerdo? A este proceso de contracción del diafragma y de los músculos intercostales se les denomina la respiración torácica. ¿De acuerdo? Ahora, en este proceso de inspiración donde se da la contracción de estos dos músculos, dice que aumenta el volumen torácico. ¿Qué se supone que aumenta el volumen torácico? El volumen torácico es el tamaño de nuestra caja torácica, ¿no? Crece porque el aire al ingresar hace crecer nuestra cavidad torácica. Y al aumentar el volumen torácico, como consecuencia, dice, disminuye la presión intratorácica, disminuye la presión en el interior de nuestra caja torácica. ¿Cuándo van a estar más presionados nuestros pulmones? Cuando nuestra caja torácica está grande o cuando nuestra caja torácica está pequeñita. Obviamente que cuando está pequeñita nuestra caja torácica, nuestros pulmones están más presionados, ¿cierto? Entonces, cuando se da la inspiración y se produce la contracción, pues al aumentar el tamaño de nuestra caja torácica, dice que en este caso disminuye la presión intratorácica que llega a 751 milímetros de mercurio, que esa es la medida cuando estamos en proceso de inspiración. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al proceso de expiración. ¿En qué consiste? En la salida de aire. ¿Por qué se da la expiración? Por la relajación del músculo diafragma y la relajación del músculo intercostal. En este caso, cuando hacemos la expiración, se le denomina respiración abdominal, porque lo que va a crecer en este caso es nuestro abdomen. Cuando hacíamos la inspiración, lo que crecía era la caja torácica. ¿De acuerdo? Ahora, gracias a la relajación del diafragma y los músculos intercostales, se va a producir que disminuye el volumen de nuestro tórax, se hace más pequeño, porque al botar el aire se reduce nuestra caja torácica. Pero lo que sí va a aumentar va a ser la presión intratorácica. O sea, como nuestra caja torácica se ha hecho más pequeña, nuestros pulmones que están en el interior van a estar más presionados. Y la presión intratorácica sube de lo que en la inspiración era de 751 milímetros de mercurio, en la expiración sube a 761 milímetros de mercurio, produciéndose pues así la expiración. Y este es el proceso de la ventilación pulmonar. Creo que este esquema está bastante sencillo de poder entender. Pasaríamos a hablar de lo que viene a ser pues fenómenos como la frecuencia respiratoria. En este caso dice que lo normal es que tengamos de 12 a 18, ¿no?, ciclos respiratorios en el transcurso de un minuto. ¿De acuerdo? Entonces, inspiramos y expiramos de 12 a 18 veces por minuto. Luego tenemos la ventilación pulmonar, bueno, pues que sería en este caso la capacidad de aire que ingresa a nuestros pulmones, que aproximadamente representa pues un 500 mililitros de aire que pueden ingresar hasta nuestros pulmones. Luego vemos que el transporte de gases, bueno, en este caso el oxígeno, se transporta a través de nuestros conductos sanguíneos gracias a una proteína que se llama hemoglobina hasta en un 97%. Y el otro restante, pues, se va a transportar de manera disuelta en nuestra sangre. El dióxido de carbono se transporta principalmente en forma de bicarbonato bueno, en este caso bicarbonato, en el ion bicarbonato, el cual se origina cuando el CO2 se combina con el agua, formando ácido carbónico, el cual después se disocia con los iones hidrógenos, dando origen al bicarbonato, que es la principal forma de transporte del CO2 a través de nuestra sangre. Muy bien, de esta forma pues hemos hecho una rápida clase de todo lo que es la función respiración. Ahora nos quedaría pues resolver nuestra práctica.
Ahora, en este caso, pues ya la práctica ahora sí está separada, ¿no? Entonces, hay 10 preguntas que son de lo que vendría a ser las preguntas para resolver y tendrías tú 10 preguntas que vas a resolver en el proceso de la autoevaluación. A ver, pregunta número 1. Dice, vía aérea y digestiva. Entonces es una vía mixta. ¿Cuál era? La faringe, ¿cierto? 2. Llamada manzana de Adán. En este caso, pues es uno de los cartílagos que forma parte de la laringe. Estaríamos hablando del cartílago tiroideo. Alternativa B. Es un cartílago que mantiene las vías respiratorias cerradas durante la deglución de los alimentos. Estaríamos hablando del epiglotis. Alternativa, en este caso, A. ¿De acuerdo? Ah, no, perdón. Esta era la 3. Acá sería la alternativa B, ¿no? Cartílago mediante la vía respiratoria cerrada durante la deglución. Epiglotis. B. 6. Son conformantes del pedículo pulmonar. Bueno, el pedículo pulmonar son todas las estructuras que van a participar en el intercambio gaseoso. Bueno, los bronquios sí, porque llevan el aire hasta el alvéolo pulmonar. Las arterias pulmonares y venas pulmonares, claro que sí. Las arterias pulmonares se llevan la sangre con oxígeno y las venas pulmonares traen la sangre con CO2. El que no pertenece a este pedículo pulmonar son los nervios. Alternativa E. 7. No es función de la pituitaria roja. A ver, calentar el aire, purificar el aire, la olfacción, humedecer el aire inspirado, acondicionamiento del aire. A ver, todo lo que hace la pituitaria roja, como te digo, en general es acondicionamiento del aire, calentarlo, humedecerlo, ¿no? Acondicionar el aire. Entonces, todos serían menos la olfacción, ya que la olfacción está a cargo de la pituitaria amarilla. Lo había explicado bastantes veces en esta clase. 8. Transportar gases en la sangre o transporta gases en la sangre. Bueno, de todos los que está acá, agua, hemoglobina, trombocitos, leucocitos, principalmente el que transporta oxígeno es la hemoglobina, ¿no? Y hemos visto ahorita también que habitualmente el dióxido de carbono viaja en forma de ion bicarbonato. La respuesta aquí sería la B. Pasamos a las siguientes. 4. Conforma el piso de las fosas nasales. Bueno, en este caso, el que va a conformar el piso de las fosas nasales son los huesos palatinos, ¿ya? Que sería la base de las fosas nasales y que divide estos huesos palatinos a la cavidad bucal con las fosas nasales. A ver, el bronquio derecho es más corto, más grueso, oblicuo hacia abajo, largo. A ver, en este caso el bronquio derecho es más corto, es más grueso y más oblicuo, o sea, más parado. Ah, entonces serían A, B y C. 9. Músculo inspirador. Ah, muy bien. El músculo que fundamentalmente participa en la inspiración es el diafragma, ¿no? Y los intercostales, pero no los internos, sino los externos. Ya está. Volumen de aire corriente. Ah, ya. Entonces acá estamos hablando de lo que vendría a ser el volumen de aire que recorre nuestros pulmones, ¿no? Estaríamos hablando de 500 mililitros. Lo acabamos de ver. Muy bien, de esta forma hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. Agradecerles muchísimo por su atención. Espero de verdad de que le presten atención a la clase que estamos desarrollando. Bueno, pues pedirles de que realicen la tarea. La tarea, ya saben, es resolver la autoevaluación. Y por otro lado, también, por favor, pedirles de que realicen su respectivo resumen en sus cuadernos, ya que ustedes saben de que se van a revisar a finalizar el bimestre. Bueno, hemos concluido. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y los espero el día de hoy en nuestra clase de apoyo.